La pregunta es, ante la publicación del marco curricular de la nueva escuela mexicana, ¿qué puntos de análisis consideras relevantes o focales en este? Y les invito primero para contextualizar sobre todo a quienes nos están viendo. Miren, para quienes no están muy enterados todavía de en qué vamos, de qué estamos hablando, simplemente para contextualizar. Fíjense que cuando tomó posesión el actual gobierno en el 2018 y que nombraron un secretario de Educación, Esteban Moctezuma, él de entrada empezó a dar algunos adelantos, un bosquejo metodológico de lo que iba a ser la política educativa mexicana. Introdujo inmediatamente pausas activas, empezó a hablar de metodologías activas, empezó a hablar de la introducción de aprendizaje cooperativo, ¿sí? En cuanto pudieron y se instaló el Congreso y estuvieron ya consensuadas las mayorías, bueno, se hicieron los cambios al artículo tercero constitucional, se hicieron a la Ley General de Educación y se trazó una ruta en ese momento de lo que iba a ser la transformación curricular que no se llevó a cabo, que no se respetó, porque, entre otras cosas, bueno, vino la atención a la emergencia sanitaria con la pandemia, pero aparte no estuvieron cumpliendo con los tiempos ni estuvieron a la altura, pues, de poner en congruencia las leyes con el marco curricular, que nunca lo habían sacado. Y cayó aquello así como en un stand-by, en un estancamiento, en un letargo, y de repente en el 2022, en enero, el 31 de enero, anunciaron la primera asamblea que se llevó a cabo en el sur de Veracruz, ¿sí? Y entre febrero y marzo, en esa asamblea que empezó el 31 de enero, luego en febrero y marzo, se publicó la primera versión del marco curricular 2022, muy mal hecho, por cierto, sobre todo la primera parte, ¿sí? De los puntos 1, 2, 3, 4, el propio doctor Díaz Barriga, Ángel Díaz Barriga, en una conferencia reciente, habló de que ni siquiera se fijen, ni siquiera voltean a ver el punto 1, 2 y 3, empiecen a leerlos desde el 4 en delante, ¿no? Pero se empezaron a hacer, se corrió la primera versión, se hicieron asambleas, supuestamente asambleas, yo no le llamo asambleas, son en realidad foros de análisis, pero llamó la atención que se habló y se publicó que esas asambleas tenían como finalidad el rediseño de los libros de texto gratuito. Y llamó la atención de la presencia del director general de materiales educativos, Marx Arriaga, no la dirección de desarrollo curricular, como sería la lógica en un planteamiento como este, ¿no? Entonces, eso de entrada llama la atención, ¿no? Eh, se, se, se ha hablado de que se han consultado diversas instituciones, diversos especialistas, y de repente el día 31 de mayo, en fecha relativamente reciente, se publica una segunda versión del marco curricular 2022. Ya la hemos analizado, ya lo hemos visto, yo les noto cambios muy significativos, sobre todo alineando lo que dice el artículo tercero, lo que dice la Ley General de Educación, sobre todo con la primera parte, ¿sí? Y un recorrido rapidísimo por el índice de eso, ¿no? En una primera parte encontramos hoy en el marco curricular 2022, un apartado muy amplio sobre lo que es la nueva escuela mexicana, la descripción, muy alineada, por cierto, con lo que dice el artículo tercero, cosa que no estaba en la primera versión. Se habla de los efectos de la pandemia, que eso lo conservan. Se habla del currículo nacional desde la diversidad. Se menciona una historia de las reformas curriculares recientes, donde obviamente se habla de los puntos oscuros, de cosas que hablaban justamente lo que hablaba la doctora Frade en su introducción, ¿sí? De esa visión occidental que se ha tenido en los currículos y que hoy se pretende cambiar esa visión, ¿no? Y se menciona sobre los elementos centrales de la política curricular, entre otras cosas, privilegiando tres aspectos. Uno, el derecho humano a la educación. Dos, la revalorización de maestras y maestras tan llevada y traída. Y el tres son las finalidades del currículo final de la propuesta, que es un apartado muy escueto, muy realmente que no aporta grandes cosas. Y finalmente, bueno, cuando hablan del plan de estudios de la educación básica, pues hablan de dos aspectos. Uno, de la comunidad como núcleo de los procesos educativos, ya le quitaron inclusive la palabra centro, matizaron un poquito ese énfasis recalcitrante que se tenía hacia la comunidad y plantearon ya más o menos perfilando hacia lo metodológico el aprendizaje como un hecho histórico contextual, ¿no? Y lo demás, bueno, lo demás ya viene en este rasgo del perfil de egreso, ya viene los programas, cómo están organizados, con una descripción ya más
más puntual de lo que es cada aspecto y cómo se va a trabajar, ¿no? En los análisis que se han hecho, reconocen, noto y con eso termino mi participación para poder abrir a la siguiente pregunta o a los siguientes aspectos, lo siguiente. Noto una desvinculación entre dos grupos que seguramente están construyendo, están trabajando sobre esto. Sí, un grupo que tiene una visión política, ¿sí?, muy acentuada y que le da, efectivamente está tratando de dejar en claro en los considerandos de este marco curricular, las epistemologías del sur, coincido con eso, pero veo un equipo metodológico que tiene muy claro que a donde tenemos que llevar a nuestros estudiantes, a los futuros egresados del sistema educativo, pues es un marco donde se fortalezcan los valores nacionales, locales, sí, pero ciudadanos que tengan también proyección mundial, proyección internacional, en una inercia de la cual no nos podemos resistir, no podemos estar al margen, ¿sí? Y en este sentido, lo que me da temor de alguna manera es que la parte que sigue es el desdoblamiento curricular, ¿sí?, que ya tiene que ver con la malla curricular específica, y creo que ahí en ese punto es donde hemos perdido históricamente los programas porque seguimos trabajando de manera desvinculada, ¿no? Entonces son tres perspectivas, tres formas de abordar este marco curricular. Y bueno, han estado diciendo que es un marco abierto, dinámico, en construcción y que van a escuchar voces. Pues esperemos que nos escuchen a nosotros, ¿no? También.